Yo he venido a dar vida. Yo he venido a dar luz. Y hoy puedo llenar tu alma de alegría. Porque yo soy Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones para todos. El tema de hoy es la vida parte 2. Juan capítulo 6, versículo 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mis queridos, toda la Biblia, toda la historia bíblica retrata la intención de Dios, que es dar vida. Cuando Dios comienza a crear, básicamente lo que está haciendo es comenzar a dar vida. Y cuando piensa en un administrador de todo lo creado, piensa en el ser humano como su representante aquí en la tierra. Lo crea, lo forma y le da vida mediante el soplo en su nariz, ese aliento de vida exhalado de parte de Dios e inhalado por el hombre, según nos cuenta Génesis 2, versículo 7, es lo que provoca el aliento de vida, que la vida de Dios misma venga a la vida de su máxima creación. Dios es coherente y es consecuente con lo que habla. Dios es coherente y es consecuente con lo que habla. Es decir, no dice una cosa al iniciar allí en el Génesis y luego al llegar a Apocalipsis vemos que Dios cambia. Toda la Biblia tiene un hilo conductor, que es mostrar a Dios como el creador de todas las cosas, tal como ocurre en el Génesis, y vemos también en Apocalipsis a Dios en un rol también de creador, creando un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, ahí podemos ver el hilo conductor, el hilo temático, que es Dios creador de todas las cosas, Dios creador de los cielos y de la tierra que existen, que vemos, y Dios creador del cielo nuevo y de la tierra nueva que espera por todos aquellos que han creído en su Hijo Jesucristo. Vemos a Dios dándole al hombre la posibilidad de ejercer gobierno en el Génesis, y aunque éste lo pierde por causa del pecado, vemos que en Apocalipsis el hombre termina gobernando juntamente con Cristo. Por supuesto que todo está potenciado exponencialmente por causa de Cristo, es decir, en el Génesis vemos la semilla que Dios siembra. Con el paso de la Biblia y todo lo que ésta cuenta, vemos el desarrollo y madurez de esa semilla sembrada al comienzo, pero en el Apocalipsis vemos la cosecha. Es decir, veamos este ejemplo. Dios toma a Abraham en el Génesis y le dice que a partir de él va a ser una gran nación. Constituye a Israel, pero también le dice Dios a Abraham que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Vemos que transcurre la Biblia, la historia bíblica se desarrolla, y al llegar a Apocalipsis vemos a Dios rodeado de gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, juntamente con Él allí en el cielo. Ahí vemos la cosecha que hacíamos referencia recientemente. Se siembra en Abraham una semilla, Génesis, transcurre toda la historia bíblica y al llegar al Apocalipsis vemos un montón de gente, miles y miles, rodeando el gran trono de Dios. Ahí vemos la cosecha a la que hacíamos alusión anteriormente. Anotá este principio por allí. El plan de Dios, al igual que Él, es eterno. No tiene principio ni tiene fin. Dios es eterno y todo lo que Dios hace es eterno, tal cual como es Él. En su mente, Dios siempre vio la historia completa. Dividió la historia en tiempos por causa del hombre para que nosotros pudiésemos establecer relaciones. La primera relación que debíamos establecer, y por ello Dios inventa, genera el tiempo, es con Él mismo, con las personas, con las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando Dios imparte esa vida al hombre,
lo que estaba buscando era que haya alguien en la tierra que lo exprese entre los seres humanos. Por eso forma al hombre, al primer Adán, y cuando éste peca, él necesitaba nuevamente que alguien viniese a esta tierra a expresar su voluntad, a expresar sus pensamientos, a expresar la vida que él pretendía que el ser humano tuviese. Por eso luego envía a Jesús. Espero que me puedas estar comprendiendo esto que estamos hablando. Dios necesitaba que el hombre pudiese interpretar cuál era su propósito. La muerte nunca fue una idea de Dios, porque Dios es un Dios de vida, y eso es lo que vemos a lo largo de toda la Biblia. Dios es un Dios de vida. Entonces tenemos que saber que la muerte viene como consecuencia del pecado. Pablo afirma en una de sus cartas que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Por esta razón es que para ser liberados del poder de la muerte tuvo que venir Cristo a morir en nuestro lugar, y al resucitar, al volver a la vida, nosotros resucitamos con Él, somos por consecuencia libres de la muerte también. Podemos decir entonces también que toda la historia bíblica pone de manifiesto la puja constante entre la vida y la muerte generada allí en el Edén por causa del pecado. Fue el pecado el que dio a luz la muerte y por ende trajo separación de Dios, el dador de la vida. De no haber sucedido esto, quizá nunca hubiésemos sabido qué era o qué es el pecado. Vamos a ver lo que dice el Salmo 116, versículo 15. Este es un salmo que suele confundir muchísimo a las personas, sobre todo en momentos de dolor. Miren lo que dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Este es un salmo que confunde muchísimo a los cristianos, porque algunos interpretan que Dios estima, aprecia, valora la muerte de aquellos que son suyos. Y esto es un salmo que ha generado mucha contradicción, porque cuando uno va a otras versiones, uno descubre que en realidad no es tal lo que se expresa. Cuando uno lee ese salmo, pareciera comprender que Dios ve con buenos ojos cuando alguno de sus hijos muere, pero eso no es lo que otras traducciones afirman o sostienen. Vamos a ver por lo menos 3 traducciones. La primera versión dice así: mucho le cuesta al Señor ver morir a los que lo aman. La segunda versión dice: sus amados son muy preciosos para Él, le causa tristeza cuando ellos mueren. La tercera versión dice: al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Y esto tiene cierta lógica cuando lo podemos llevar al plano natural. Es decir, ninguno de aquellos que somos papás nos podríamos sentir felices al perder a alguno de nuestros hijos, al ver morir a alguno de nuestros hijos. Dios, cuando piensa en su hijo y en lo que le significó entregarle, yo creo, me permito pensar que también ha de sentir tristeza. ¿Por qué? Porque Dios es Padre, y Dios, que nos creó a su imagen y semejanza, puede entender también lo que nosotros sentimos o podemos llegar a sentir frente a tal pérdida. Entonces, no podemos pensar que lo que Dios nos está pidiendo es que nos alegremos frente a la pérdida de alguien que amamos. Si a Él le conmueve profundamente la muerte de alguno de los suyos, ¿cuánto más a nosotros? Esto es algo para que repensemos cuando utilizamos este salmo. Podríamos citar varias versiones más, pero quiero llegar a esta conclusión. Dios no pensó nunca en la muerte para el ser humano. La muerte surge como consecuencia del pecado, por lo tanto, Dios nunca podría celebrar la muerte porque Él es Dios de vida. Esto es algo que tenemos que revisar, tenemos que corregir. Dios no celebra la muerte porque Dios es Dios de vida. La muerte viene al ser humano como consecuencia del pecado. Primera de Corintios 15, 26 dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
La Biblia es clara cuando cita lo que cita. Y en este caso, Pablo está diciendo que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. No me quiero detener mucho en este punto. Lo que simple y sencillamente quiero marcar y resaltar es que Pablo dice y habla de un enemigo que será destruido. Un enemigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Para Jesucristo y para nosotros, para Dios, la muerte es un enemigo. Pero en el Apocalipsis, en el cielo nuevo y en la tierra nueva ya no existirá más este enemigo. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el cielo, mis queridos, ya no habrá más muerte. Eso formará parte de un pasado, de algo que en algún momento existió por causa del pecado. Como en el cielo no va a existir más pecado, por lo tanto tampoco existirá la muerte. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos comprender. La muerte nunca estuvo en la mente de Dios. Vino al ser humano como consecuencia del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía. Y eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Juan capítulo 6, versículo 40, entonces, sintetiza la voluntad de Dios Padre y Jesús lo clarifica. El que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Dios pensó al hombre eterno. Por eso es que nosotros no vamos a morir. Es decir, nosotros a partir desde el momento en que llegamos a este mundo nos transformamos en inmortales. En algún momento nos va a tocar partir de esta tierra para ir a nuestro destino eterno. Es decir, o vamos a vivir con Cristo eternamente o vamos a estar condenados eternamente al infierno. Pero ya no morimos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos pensó eternos. Y yo espero que vos me puedas estar entendiendo lo que estoy planteándote. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Dios nos pensó tal como Él es. Cuando la Biblia dice que Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios, puso lo mismo que es Él en nosotros. Es decir, Dios es eterno, pensó al hombre como un ser eterno, un ser viviente eterno. Dios es un Dios de vida. Por lo tanto, cuando el hombre peca, necesitó enviar a Jesucristo. ¿Para qué? Para que volviésemos a recuperar esa condición de vida eterna que Dios había pensado y que se había perdido por causa del pecado. ¡Wow! Si podemos comprender esto, habremos entendido algo muy importante en nuestro crecimiento para nuestra vida espiritual. Juan 6:40 entonces sintetiza a la perfección el Evangelio. Jesús dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, el que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Veamos entonces algunas consideraciones más. Primero, la vida que Dios pensó para el hombre es eterna, porque todo lo que Dios hace es de acuerdo a su esencia. Insisto, Dios es eterno y pensó en el ser humano como también eterno. La vida que Jesús nos ofrece es eterna, tal como Dios es eterno. Dios nunca ofrece algo que no esté relacionado con su misma esencia, que no esté relacionado con lo que Él es. Siempre vamos a ver ofreciendo a Dios lo mismo que Él es. Siempre vamos a ver ofreciéndose a sí mismo cuando le ofrece algo al hombre. Es decir, cuando Dios ofreció a Jesús por el pago de nuestros pecados, estaba ofreciendo a alguien santo, tal como Él es santo. Dios ofrece de acuerdo a su misma esencia. Dios ofrece cosas buenas porque Él es bueno. Su esencia hace que Él ofrezca siempre de acuerdo a su
esencia. Yo espero que esto lo puedas tener claro y que me puedas entender. La segunda consideración es que para recibir esa vida no alcanza con ver al Hijo, necesitamos creer en Él. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra versión dice: para que todo aquel que en Él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Otra vez vemos a Jesús haciendo alusión a esta lucha, a esta puja que existe entre la vida y la muerte. El que cree en Cristo no morirá, sino que vivirá eternamente. El que cree en Jesús, repito, no muere, sino que vive eternamente, y ese es el mensaje que debemos compartir. La tercera y última consideración que quiero hacer es que entre creer y no creer está la diferencia entre vivir o morir eternamente. Juan 11, 25 y 26 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fue la pregunta que Jesús le lanzó a una de las hermanas de Lázaro, luego de haber escuchado a esta mujer decirle que si él hubiese estado allí, su hermano Lázaro no hubiese muerto. Y Jesús le dice: todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque yo soy la resurrección y la vida. Tengo poder para que aquel que está muerto pueda volver a la vida, y aquel que vive y cree en mí no muera ni morirá eternamente. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Dios es un Dios de vida. Nosotros fuimos llamados a reflejar la vida de Dios en nuestra vida, y que por ese resultado, por esa manifestación de la vida de Dios en nosotros, otros puedan ver a Jesús, puedan creer en Él como el Señor y Salvador de sus vidas, y que por consecuencia no mueran eternamente, sino que vivan eternamente. Mis queridos, fuimos pensados por Dios para vivir eternamente a su lado, no para estar alejados de Él eternamente. Eso es producto, resultado del pecado y nada más. El que cree en Cristo tiene la eternidad garantizada a su lado. Vida eterna. Esa es la vida que Dios ha venido a darnos por medio de su Hijo Jesucristo. Que el Señor te bendiga mucho. Un gran abrazo a vos que me estás escuchando. Y si me escuchás por primera vez, quiero animarte a que en esta hora puedas entregarle tu corazón a Jesús, y como consecuencia de esa entrega, créeme y créele al Señor que ya no vas a morir, sino que tu eternidad está garantizada al lado de Jesucristo. Te mando un gran abrazo, muchas bendiciones, espero conocerte si no te conozco, y a vos que sos parte de la congregación, que Dios te bendiga mucho, nos volvemos a encontrar y escuchar en cualquier momentito. Bendiciones para todos. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Oh. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, oh, porque yo soy Jesús.